¿Cómo le va? Muy buenas noches. Y le diría que ya estamos en el penúltimo programa de este ciclo, de este año. Y un programa que trae mucha información, mucha de ella información dolorosa. Por un lado, porque, bueno, estamos recordando en estos días lo que nos ocurrió a todos los argentinos aquel 19 y 20 de diciembre, que terminó con la renuncia del entonces presidente democrático, el doctor de la Rúa, pero que además suscitó hechos de violencia que les costó la vida a muchos de nuestros conciudadanos y nos retrotrajo a épocas que nos parecía que ya teníamos olvidadas. Y a partir de ahí, bueno, todo lo que dolorosamente recordamos, la confiscación de ahorros, un país prácticamente en crisis, la sucesión casi diaria de distintos presidentes, y aún hoy tiene uno la sensación, después de 10 años, que son heridas muy profundas que los argentinos no conseguimos cicatrizar, no para ser socios del olvido, sino para poder seguir adelante. Y conjuntamente con esto, también el dolor de saber que un hombre joven de 34 años, que había asumido hace muy poco como subsecretario de Comercio Exterior, que llegaba de ser titular de la Corporación de Puerto Madero. Nosotros estamos viendo ahora algunas de sus imágenes y de sus expresiones, y a mí me gustaría, si el director así le parece, escuchar esa voz de este hombre, de Iván Hein, que murió en una situación irregular cuando acompañaba a la Presidenta de la Nación para participar en la Comisión del Mercosur en el Hotel Radisson en la capital uruguaya, Montevideo. López Murphy, Rodríguez Llavarini, Machinea y Santibáñez, jefe de... O sea, todos esos ministros que eran economistas del sector financiero para realizar el ajuste. Muy bien, esta era la opinión parcial, obviamente, solo estamos dando una parte de un joven que había participado de la actividad política también desde muy joven. Él había sido titular de la Federación Universitaria y que se había, digamos, incorporado fundamentalmente a la Cámpora. Algunos empresarios dicen que era el debido de la Cámpora, por la forma en que se manejaba, por cómo se conducía y por las relaciones que había establecido con cierto sector empresarial a pesar de su corta edad. El otro tema, le diría que tiene que ver profundamente con la libertad de prensa. ¿Y por qué digo esto? Bueno, usted sabe también, porque lo ha seguido a través de los distintos medios, que hubo sesiones maratónicas en el Congreso de la Nación. Una de las leyes que se debatieron en la Cámara de Diputados tiene que ver con la producción de papel. Yo me voy a ayudar de algunos apuntes que he ido tomando a lo largo de los últimos días sobre aquellos aspectos que me parecieron más relevantes y que tienen que ver, en primer lugar, con lo más importante, que es la opinión de los constitucionalistas, de aquellos que han estudiado para poder analizar si una ley está dentro de los parámetros de lo que la Constitución dice o si no lo está. Porque sabemos que la Constitución de la Argentina es la ley primera y es la que enmarca a todas las otras. No puede haber contradicción entre una ley y la Constitución Nacional. Cuando esto ocurre, la ley no se comporta como tal. Y la ley que dice en el capítulo primero y en la Declaración de Derechos y Garantías, en el artículo 32 dice: el Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal. Entonces, vamos a la ley, a esta ley que promueve tanto debate, y cuáles son fundamentalmente sus puntos más polémicos. ¿Por qué es inconstitucional esta ley? ¿Por qué viola el artículo 32 de la Constitución Nacional, tal cual se han expedido, le reitero, prestigiosos constitucionalistas?
y además de la Constitución Nacional, ¿por qué viola el Pacto de San José de Costa Rica, que al ser incorporado a la Constitución Nacional tiene rango constitucional también? ¿Qué es lo que se le impone a Papel Prensa a través de esta ley? Bueno, se le impone la obligación de satisfacer la demanda. O sea, Papel Prensa tiene que producir tanto papel como la demanda necesita. Pero hay una cláusula transitoria dentro de esto que encubre un riesgo real y cierto. ¿Qué pasa si se necesita más dinero, por decirlo de alguna forma, accionario, más dentro de esa sociedad? ¿Qué pasa si es el Estado, el accionista mayoritario, el que pone ese dinero y no da lugar a sus otros socios, como puede ser Clarín y Nación, de incorporar la proporcionalidad que podrían incorporar? Bueno, creo que cualquiera podría colegir por carácter transitivo que entonces la mayoría pasaría a ser directamente del Estado y entraría en contradicción con ese artículo 32 al que hacíamos mención. Desde el año 90, la parte impositiva de papel, digamos, que se utiliza para diarios, no tiene ni aranceles ni tiene cupo en su importación. Pero ahora, de acuerdo a esta ley, una comisión de economía va a estimar trimestralmente las necesidades de importación y las sanciones pueden llegar hasta la clausura de Papel Prensa. Si a esta circunstancia usted le suma lo que hemos presenciado en el día de ayer a propósito de la participación de 50 gendarmes cumpliendo, entre comillas, una orden de un juez de Mendoza con respecto al accionar en Cablevisión, como ciudadano, usted o yo o cualquiera, o los periódicos del mundo y los medios del mundo que se han hecho eco de esto, mira por lo menos con muchísima preocupación todo lo que está pasando. Por eso le decía que, y si tenemos algunas imágenes también, que creo que las estamos viendo ahora, de lo que ocurrió en Cablevisión, en donde prácticamente uno tenía la sensación de que estaban entrando a un edificio tomado, y no estaba tomado ese edificio. Los que estaban ahí eran compañeros nuestros, eran trabajadores que se ganan la vida, que cuidan su lugar de trabajo, y que como requisitos, por ejemplo, se le impuso que los gendarmes, cuando salían, cada uno de ellos tuviera que mostrar sus pertenencias personales. En fin, bueno, vamos a otro de los temas que produjo, me parece, y que es necesario analizarlo también, dos opiniones muy contrastantes. Por un lado, la opinión de la Presidenta de la Nación, esto lo hizo en la fábrica Toyota, a propósito de una circunstancia en donde ella hace referencia a que el expresidente Néstor Kirchner no necesitó escribir nada porque lo que dejó hecho a lo largo de su vida política lo hizo a través de sus obras. Yo estaba mirando en este momento y sí, estaba en pantalla la Presidenta de la Nación. Pero mientras esto ocurría, el líder de la CGT, Hugo Moyano, el mismo día también pronunciaba un discurso, le diría, de hondo contenido político también y muy fuerte, en donde renunciaba a los cargos partidarios que él tenía, en donde hacía referencia que renunciaba a esos cargos, pero no a la lucha, emulando una frase de Eva Perón, en donde Eva decía exactamente eso: renuncio a los cargos, pero no a la lucha. ¿Y por qué pongo estas dos imágenes? Le diría yo, no en contraste, porque lo institucional no me permitiría hacerlo, y por supuesto que la imagen de un presidente de un país está por encima de la imagen de cualquier dirigente. Pero sí me permito simplemente recordar que cuando un dirigente se convierte en estadista, en general lo hace a partir de aquello que deja escrito. Y Perón, con todas las controversias que ha generado, con todas las adhesiones que ha generado por parte de aquellos que han seguido su historia y por parte de las antinomias, digo, de aquellos que nunca lo han aceptado y que nunca han aceptado esa tercera posición que él promovía tanto. Estamos hablando de un hombre que en realidad inicia su gestión hace casi más de 60 años.
Simplemente para recordar algunos de los libros que el general Perón escribió. El de conducción política, donde Perón se focalizaba allí en la formación que debía tener un cuadro político. La comunidad organizada, que fue la síntesis de un congreso importantísimo de filosofía que hubo en nuestro país y que es el sustento filosófico de la doctrina justicialista. Política y Estrategia, que era el libro que recopilaba los artículos periodísticos que Perón había escrito, La Hora de los Pueblos, La Fuerza es el Derecho de las Bestias, el Proyecto Nacional, también conocido como Modelo Argentino, y creo que podíamos seguir y seguir. Esta es la gran diferencia entre Perón y muchos otros políticos y dirigentes que merecen el máximo de los respetos por aquellos que lo siguen, pero que no se han convertido todavía en estadistas. Y que para eso, lo que falta para poder medir si un hombre es o no estadista, ¿qué falta? Tiempo, ni más ni menos que eso, tiempo. Otro de los temas tiene que ver con, le diría yo, el presupuesto, que es lo que se discutió en la Comisión de Presupuesto, que es lo que vamos a discutir, y ahí también hay algunas controversias. Yo me he permitido anotar algunas de ellas. El presupuesto del 2012 habla de un crecimiento del 5,1%. Se calcula que el dólar promedio va a estar en 4,40 y que la inflación va a ser del 9,2%. Yo deseo que estos parámetros se cumplan, como los desea usted, pero también, y no lo digo esto por ser mujer, porque hay muchos hombres que también van al supermercado, usted y yo sabemos que es difícil, que a veces no es solamente el aumento de precios, sino que es la disminución del contenido, que cuando uno va a comprar una caja que antes decía 1 kilo y tiene 900 gramos, y cuando la va a comprar de 900 gramos tiene 750, y que lo que no varió es el precio. Y todos sabemos también que hoy en el mercado hay productos que son necesarios y que no están porque no se fabrican en el país y porque no se consiguen. Yo le preguntaría a usted, ¿una plancha es un bien suntuario? No, no lo es. Y sin embargo, todo el mundo coincide en decir, no, hasta marzo, planchas para planchar la ropa. No va a haber. Le digo uno de los elementos, por no decirles más. Bueno, ¿qué más tenemos que podemos...? El otro de los temas, le diría yo, que es la prórroga de la emergencia económica. En el 2002, y recordamos estos días, esa dolorosa situación, uno dice, bueno, que existiera esa ley aprobada para afrontar fundamentalmente una crisis de esas características por la salida de la convertibilidad y que daba facultades extraordinarias al Ejecutivo, está bien. Hoy ya me parece que los argentinos estamos en otra circunstancia. Me da la sensación de que no necesitamos prorrogar todavía esa ley o esas facultades extraordinarias. Tal vez ya estamos en condiciones de pensar y hacer las cosas desde otro lugar. Y una perlita que tengo también para usted. El 29 de octubre de 1938, un hombre, diría yo, que cualquier calificativo espantoso le quedaría chico, ¿no? Me estoy refiriendo a Goebbels, el gran ideólogo de la publicidad, por llamarlo de alguna forma, de la propaganda, más que de la publicidad, de la propaganda del nazismo. Repartía radios a los alemanes, pero estas radios tenían una sola particularidad. ¿Sabe cuál era? No se podía escuchar nada más que la emisora oficial. ¿Sabe cómo se llamaba el operativo? Radio para Todos. Entonces, yo estaba chequeando recién si la imagen estaba saliendo al aire, y la verdad que así es difícil, ¿no? Yo creo que está bueno copiar aquellas cosas que son buenas, pero si alguien aconsejó que algunos de los programas se llamaran, no sé, Plasmas para Todos, o Netbook para Todos, o la verdad que no tuvo la mejor de las ideas. Y otra triste situación fue la muerte de Václav Havel, un referente de la Europa poscomunista, fue el primer presidente checo de la era democrática y un gran opositor al régimen comunista, al que combatió con la revolución del terciopelo. Él además era poeta, además de político, falleció a los 75 años. ¿Sabe cuál era el lema
de este hombre y por qué esto de la revolución del terciopelo? Porque la verdad y el amor, decía, deben prevalecer sobre las mentiras y sobre el odio. Un hombre impecable, impecable en toda su trayectoria, no se fue de la política como presidente con la mejor de las imágenes, pero en esa plaza central de Praga, que era de tal belleza y de tal magnitud Praga, que piensen que Hitler, que no tenía empacho en bombardear lo que estuviera a su paso, a Praga dicen que la cuidaba, porque también preguntaba, ¿a Praga no le pasó nada? Porque era tan bonita y sigue siendo tan bonita Praga. Es como una cajita de bombones con esos techos que a la caída del sol tienen ese color cobre que solamente pueden observarse desde allí. Bueno, todo un pueblo en esa plaza le rindió homenaje a este hombre que fue el gran triunfador a través de la revolución del terciopelo. Ahora sí, vamos a hacer una pequeñita pausa. Vamos a agradecerles a todos los anunciantes que nos han acompañado a lo largo del año, que nos han ayudado a ser libres para poder expresarnos. Y después de esto vamos a estar hablando con un hombre que ejerce la política, que hoy tiene una responsabilidad, le diría yo, fuerte, porque ha asumido la presidencia del Banco Provincia. Me refiero al doctor Marangoni, pero vamos a hablar de él. ¿Por qué eligió un hombre como él, que es pacífico, que además es profesor universitario? ¿Por qué decidió ejercer la política? ¿Y cómo ve hoy la política en nuestro país? Ya venimos.